Bienvenidos y bienvenidas al seminario de Biología e Introducción a la Biología Celular. Hoy vamos a recorrer cómo se organiza molecularmente una célula y cómo los hidratos de carbono, entre otras biomoléculas, cumplen funciones vitales en su estructura y funcionamiento. Estos son los temas que vamos a desarrollar juntos. Primero veremos qué entendemos por organización molecular para comprender cómo la estructura química de la materia permite la vida. Después nos centraremos en los hidratos de carbono, su concepto, estructura y su función. Finalmente los clasificaremos en tres grandes grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Como vimos en seminarios anteriores, una de las claves para diferenciar a los seres vivos de los objetos inertes está en ciertas funciones propias de la vida. Para comenzar este recorrido, pensemos en dos sistemas aparentemente similares: una célula humana y una gota de agua. Ambas están compuestas en su mayoría por agua. Sin embargo, una tiene la capacidad de reproducirse, autorregularse, responder al entorno y evolucionar, mientras que la otra no. La diferencia fundamental no está en los elementos que las componen, sino en cómo están organizados esos elementos. La materia viva posee un orden molecular altamente complejo y funcional, que le permite sostener la vida. Comprender esa organización es el primer paso para entender cómo funciona una célula. Luego de recordar qué diferencia a un ser vivo de la materia inerte, nos detendremos ahora en los componentes químicos que forman a toda célula. Estos incluyen agua, iones inorgánicos y moléculas orgánicas que contienen carbono. A partir de aquí vamos a explorar cada uno de ellos, empezando por el agua, que representa el mayor porcentaje del contenido celular y cumple funciones clave para la vida. El agua es la molécula más abundante en los seres vivos. Representa entre el 75 y el 85% del volumen celular. A pesar de su simplicidad estructural, cumple funciones esenciales para el mantenimiento de la vida. Cada molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno unidos covalentemente a un átomo de oxígeno. Esta disposición le otorga una estructura polar, lo que significa que posee una densidad de carga negativa en el oxígeno y positiva en los hidrógenos. Como consecuencia, las moléculas de agua pueden establecer puentes de hidrógeno entre sí y con otras moléculas polares que posean determinadas características. Estas interacciones dan lugar a propiedades físicas clave: cohesión, que permite que las moléculas de agua se mantengan unidas entre sí; adhesión, que les permite interactuar con otras superficies polares; alto calor específico, lo que significa que el agua puede absorber grandes cantidades de energía sin cambiar rápidamente su temperatura; y alto calor de vaporización, lo cual es fundamental para los mecanismos de regulación térmica en los organismos. Por todas estas razones, el agua no es solo el medio donde ocurren las reacciones biológicas, sino que además participa activamente en la estabilidad, la función y la organización celular. Una de las propiedades más relevantes del agua es su polaridad, lo que le permite actuar como un excelente solvente dentro de la célula. Las moléculas polares y las moléculas iónicas, como las sales, pueden disolverse fácilmente en agua. Aunque no son lo mismo, ambas tienen regiones con carga que pueden interactuar con el agua. Esto ocurre porque el agua también tiene zonas con cargas opuestas que permiten atraer y rodear a estas sustancias. A este tipo de compuestos se los llama hidrofílicos, es decir, con afinidad por el agua. En cambio, las moléculas no polares, que no tienen cargas distribuidas, no logran interactuar con el agua. En presencia de ella, tienden a agruparse entre sí. Este comportamiento se denomina interacción hidrofóbica
y resulta clave para entender cómo se organizan ciertas estructuras dentro de la célula. También existen moléculas mixtas, con una parte que se disuelve en agua y otra que no. Estas son las moléculas anfipáticas. Más adelante veremos que este tipo de moléculas son fundamentales para la formación de membranas celulares. El agua no solo actúa como disolvente, sino que también puede ionizarse, es decir, disociarse en iones. En esta reacción vemos cómo una molécula de agua cede un protón a otra, formando dos nuevos iones. El ion hidroxilo con carga negativa y el ion hidronio con carga positiva. Este equilibrio entre ambos es lo que determina el pH de una solución. El pH es una medida que refleja la concentración de iones hidronio en una solución acuosa. Va de 0 a 14. En agua pura estos iones están en equilibrio y el pH es 7, considerado neutro. Si aumenta la concentración de iones hidronio, el pH disminuye y la solución se vuelve ácida. Si disminuye esta concentración, el pH aumenta y la solución se vuelve alcalina o básica. El pH celular debe mantenerse dentro de un rango muy estrecho, ya que influye directamente sobre la estructura y el funcionamiento de muchas moléculas esenciales. Sin embargo, el metabolismo y el intercambio con el medio pueden generar variaciones bruscas en el pH. ¿Cómo hacen entonces las células para protegerse de estos cambios? Lo logran gracias a los amortiguadores o buffers, que son sistemas capaces de donar o aceptar protones según sea necesario. Estos sistemas actúan neutralizando los cambios en la concentración de iones hidronio, manteniendo el pH relativamente constante. Entre los buffers biológicos más importantes se encuentran la hemoglobina, las proteínas, los fosfatos orgánicos y el bicarbonato. En la imagen podemos ver un ejemplo de sistema buffer, en el que una misma molécula puede alternar entre formas que aceptan o liberan protones, según las condiciones del medio. Además del agua, las células contienen una pequeña pero significativa proporción de iones inorgánicos, que representan aproximadamente entre el 2 y el 3% de su composición total. Estos iones no están distribuidos de manera uniforme. En el interior de la célula predominan cationes como potasio y magnesio y aniones como fosfato y bicarbonato. En cambio, en el medio extracelular se encuentran en mayor concentración el catión sodio y el anión cloruro. Estos iones cumplen funciones esenciales. Entre ellas, regulan el equilibrio osmótico y eléctrico, participan en la conducción de señales eléctricas e intervienen en el transporte activo de sustancias a través de membranas. Algunos iones también cumplen funciones estructurales o actúan como cofactores enzimáticos. Por ejemplo, el calcio forma cristales en huesos y dientes, el hierro es parte del grupo hemo de la hemoglobina y el magnesio es necesario para el funcionamiento adecuado de muchas enzimas. Incluso en cantidades mínimas, otros elementos como el cobre, zinc, yodo, manganeso, cobalto, níquel, molibdeno o selenio también resultan esenciales. Por ejemplo, el yodo es indispensable para la síntesis de hormonas tiroideas. Si bien existen más de 100 elementos en la naturaleza, solo 6 representan el 99% de la composición de los organismos vivos. Ellos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Su capacidad para formar enlaces covalentes estables posibilita la construcción de estructuras complejas. Dentro de estos 6 elementos, el átomo de carbono posee propiedades únicas que lo convierten en el elemento estructural fundamental de los compuestos orgánicos.
Gracias a su configuración electrónica, puede formar 4 enlaces covalentes estables, adoptando una geometría tetraédrica con un ángulo de 109,5 grados, como se muestra en la imagen. Esta estructura le permite formar una gran variedad de compuestos, cadenas lineales, ramificadas, anillos cerrados y estructuras tridimensionales. Además, puede establecer enlaces simples, dobles o triples, lo que incrementa aún más su versatilidad. Por estas razones, el carbono constituye la base molecular de todas las biomoléculas orgánicas presentes en los seres vivos. La incorporación de átomos o grupos específicos al esqueleto carbonado genera grupos funcionales, que definen el comportamiento químico de las biomoléculas. Estos grupos son esenciales para las funciones que dichas moléculas cumplen en el medio intracelular. En esta imagen podemos observar algunos de los grupos funcionales más comunes que forman parte de las moléculas orgánicas. Estos grupos están compuestos por combinaciones de átomos que, al unirse al esqueleto carbonado, modifican su comportamiento químico. En esta imagen vemos ejemplos típicos, como alcoholes, ácidos carboxílicos, aminas y otros como aldehídos, cetonas, éteres o amidas. A partir de estas combinaciones químicas surgen 4 clases principales de biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Cada una de estas biomoléculas ejercen idénticas funciones en todas las especies y clases de células, no importa de qué organismo sean parte. Con esta base, comenzaremos el estudio de los carbohidratos, la primera gran familia de biomoléculas orgánicas. Los carbohidratos, también llamados glúcidos, son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y su fórmula general es CH2,0 lo que literalmente significa hidratos de carbono. Desde el punto de vista químico, presentan un grupo funcional carbonilo, que puede ser un aldehído o una acetona, y además varios grupos alcohol. Esta combinación les permite formar estructuras variadas y complejas. Lo veremos a continuación. Su principal función es energética. Son el combustible más rápido y accesible para las células. Pero también pueden cumplir un rol estructural como la celulosa de las plantas. Los monosacáridos representan la unidad básica de los hidratos de carbono. Su principal función es actuar como fuente de energía rápida para las células. Podemos clasificarlos, en primer lugar, según el número de átomos de carbono que contienen: triosas con 3 carbonos, tetrosas con 4, pentosas con 5, hexosas con 6 y heptosas con 7. Además, los clasificamos según la posición del grupo carbonilo. Si el grupo carbonilo se encuentra en el extremo de la molécula, hablamos de aldosas, como el gliceraldehído. Si en cambio está en el interior de la cadena, son cetosas, como la dihidroxiacetona. Además de ser dulces, cristalinos y solubles en agua, los monosacáridos tienen propiedades interesantes a nivel molecular, como la isomería óptica y la posibilidad de formar ciclos en solución acuosa, como veremos ahora. Como pueden ver en la imagen, los monosacáridos, como el gliceraldehído, pueden existir en 2 formas que son imágenes especulares entre sí, como nuestras manos. Estas formas se llaman isómeros ópticos o enantiómeros y se clasifican como serie D o L. Esta diferencia surge por la posición del grupo hidroxilo en un carbono especial llamado carbono quiral. Es un átomo de carbono unido a 4 grupos diferentes. En los monosacáridos observamos el carbono quiral más alejado del grupo carbonilo, y según si el grupo hidroxilo apunta a la derecha o a la izquierda, la molécula será D o L respectivamente.
Aunque es una diferencia muy sutil, tiene un enorme impacto biológico. Nuestro cuerpo está adaptado para reconocer y utilizar principalmente los azúcares de la serie D, como la D-glucosa, que es el combustible energético más importante para nuestras células. Los monosacáridos pueden encontrarse en dos formas, lineal o cíclica. La forma cíclica se genera cuando un grupo hidroxilo de la molécula reacciona con su propio grupo carbonilo, cerrando la cadena y formando un anillo. El carbono que participa en esta reacción y que se convierte en el centro de formación del anillo se denomina carbono anomérico. Según la posición del grupo hidroxilo en el carbono anomérico, podemos distinguir entre dos tipos de anillos. Si el grupo hidroxilo se orienta hacia abajo, se forma el anómero alfa. Si en cambio el grupo hidroxilo se orienta hacia arriba, se forma el anómero beta. Es importante saber que esta transformación entre forma lineal y cíclica es reversible. Las moléculas pueden alternar entre ambas formas en solución acuosa. Los monosacáridos se enlazan entre sí a través de lo que llamamos un enlace glucosídico. Este tipo de enlace se forma cuando un grupo hidroxilo de un monosacárido reacciona con el carbono anomérico de otro, liberando una molécula de agua. Para nombrar estos enlaces se indica primero la configuración del carbono anomérico que participa en la unión, ya sea alfa o beta, y luego, entre paréntesis, el número del carbono del primer monosacárido que forma el enlace, seguido por una flecha y el número del carbono del segundo. La orientación del enlace, es decir, si es alfa o beta y entre qué carbonos se forma, es clave porque determina la estructura, la flexibilidad y la función del carbohidrato resultante. Gracias a esta versatilidad en los enlaces, los monosacáridos, al unirse, pueden formar disacáridos, oligosacáridos o estructuras más complejas como los polisacáridos. A continuación vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos tipos de carbohidratos para conocer sus características y entender mejor su papel en el organismo. Los disacáridos están formados por dos monosacáridos unidos por un enlace glucosídico. En este ejemplo vemos la sacarosa o azúcar de mesa, que se compone de una glucosa y una fructosa unidas mediante un enlace alfa 1,2. Además de la sacarosa, otros disacáridos importantes son la maltosa y la lactosa, cada una con su propio tipo de enlace y función específica. La maltosa está formada por dos glucosas unidas por un enlace alfa 1,4 y es un producto intermedio de la digestión del almidón. Lo veremos en breve. Por otro lado, la lactosa está formada por una galactosa y una glucosa unidas por un enlace beta 1,4. Es el principal azúcar de la leche y su digestión depende de la enzima lactasa, cuya deficiencia es la causa de la intolerancia a la lactosa. Estos azúcares son solubles en agua, cristalizables y presentan un sabor dulce, por lo que son muy comunes en nuestra alimentación. El organismo humano cuenta con enzimas específicas que pueden romper estos enlaces glucosídicos mediante hidrólisis. De este modo, los monosacáridos que los componen pueden ser absorbidos y utilizados como fuente de energía de rápida disponibilidad. Así como dos monosacáridos se unen para formar disacáridos, varios de ellos pueden conectarse para dar lugar a los oligosacáridos. Los oligosacáridos están compuestos por 3 a 20 monosacáridos y cumplen un rol fundamental en la comunicación celular. En la superficie de las células, más específicamente en la membrana plasmática, suelen estar unidos a proteínas o lípidos formando glucoproteínas y glucolípidos,
que actúan como verdaderos marcadores de identidad. Un ejemplo muy conocido es el de los grupos sanguíneos. Como muestra la imagen, la diferencia entre los grupos está dada por la presencia o ausencia de oligosacáridos específicos en la membrana del glóbulo rojo. Basta con que cambie un solo monosacárido, como en los casos de la N-acetilgalactosamina o la galactosa, para que el grupo sanguíneo sea distinto. También encontramos oligosacáridos en algunos alimentos, como las legumbres, el brócoli o el repollo, donde forman parte de compuestos como la rafinosa o la estaquiosa. Estos azúcares no siempre pueden ser digeridos por enzimas humanas, por lo que llegan al intestino grueso o colon, donde son fermentados por bacterias, generando gases y a veces molestias digestivas. Cuando las cadenas se hacen aún más largas, entramos en el mundo de los polisacáridos. Los polisacáridos están formados por más de 20 monosacáridos y cumplen funciones muy importantes en los seres vivos, tanto en el almacenamiento de energía como en el soporte estructural. A nivel físico-químico presentan peso molecular elevado, no tienen sabor dulce y suelen ser insolubles en agua o formar soluciones coloidales, lo que los diferencia claramente de los azúcares simples. Se dividen en dos grandes grupos, homopolisacáridos y heteropolisacáridos, según si están compuestos por un solo tipo de azúcar o por distintos. Entre los homopolisacáridos tenemos ejemplos de reserva energética como el almidón, que se encuentra en los vegetales, y el glucógeno, que es la forma de almacenamiento en animales y humanos. También hay homopolisacáridos con función estructural, como la celulosa, presente en la pared celular de las plantas y no digerible por los humanos, y la quitina, que forma parte del exoesqueleto de insectos y hongos, actuando también como barrera protectora. Por otro lado, los heteropolisacáridos están compuestos por diferentes tipos de monosacáridos. Un ejemplo importante son los glucosaminoglucanos, que forman parte de los tejidos conectivos y cumplen funciones en la hidratación, elasticidad y soporte mecánico del cartílago, la piel y la matriz extracelular. Todo esto lo verán más adelante en la materia. Como vemos, la diversidad estructural de los polisacáridos les permite desempeñar funciones clave para la vida celular y del organismo en su conjunto. Ahora veremos con mayor detalle cada uno de estos ejemplos. El almidón es la principal forma en que las células vegetales almacenan glucosa, organizándola en forma de gránulos. Está compuesto por dos tipos de polisacáridos, la amilosa y la amilopectina, ambos formados exclusivamente por moléculas de glucosa, pero con diferente disposición. La amilosa es una cadena lineal de hasta 500 glucosas, unidas por enlace alfa 1,4. Esta estructura le da una forma helicoidal. En cambio, la amilopectina tiene una estructura ramificada, con ramificaciones cada 10 a 15 unidades de glucosa. Las uniones principales también son alfa 1,4, pero en los puntos de ramificación aparece un enlace alfa 1,6. Puede contener hasta 3000 glucosas por molécula. Esta estructura combinada permite que el almidón sea una fuente eficiente y compacta de energía, fácilmente degradable por enzimas específicas. El glucógeno es la principal forma de almacenamiento de glucosa en animales, especialmente en órganos como el hígado y el músculo. Desde el punto de vista estructural es muy parecido a la amilopectina del almidón, pero presenta un mayor grado de ramificación como puede verse en la imagen. Sus cadenas de glucosa están unidas principalmente por enlaces alfa 1,4 y las ramificaciones se forman mediante enlaces alfa 1,6 cada 6 a 8 glucosas. Esta estructura altamente ramificada facilita una liberación rápida de glucosa cuando el cuerpo lo necesita, por ejemplo, durante el ejercicio o el ayuno. La celulosa es el polisacárido más abundante de la naturaleza, ya que forma parte de la pared celular de las plantas.
Es una cadena lineal de glucosas unidas por enlaces beta 1,4. Esta unión obliga a cada molécula de glucosa a girar 180 grados respecto de la anterior, generando una estructura extendida en forma de cinta plana. Gracias a esta conformación, las cadenas de celulosa pueden formar fibrillas y microfibrillas muy resistentes mediante puente de hidrógeno, lo que le otorga rigidez y soporte estructural a la célula vegetal. Aunque el ser humano no puede digerir la celulosa, por carecer de las enzimas necesarias para romper los enlaces beta, cumple un rol muy importante en la dieta, actuando como fibra que estimula el tránsito intestinal y favorece la salud digestiva. Por eso, aunque no aporta energía, la celulosa sigue siendo un componente fundamental en nuestra alimentación. Para finalizar, vale la pena mencionar a los glucosaminoglucanos, que son polisacáridos complejos. Están formados por la repetición de disacáridos que incluyen un aminoazúcar y un ácido urónico. Como les mencioné anteriormente, lo veremos con mayor detalle en las próximas semanas. Estas cadenas no están solas, se unen a proteínas formando estructuras llamadas proteoglucanos, que son muy importantes en la matriz extracelular de los tejidos conectivos como la piel, el cartílago o los tendones. Su función principal es dar sostén y elasticidad a estos tejidos. Como absorben agua, actúan como esponjas, ayudando a mantener los tejidos hidratados, elásticos y resistentes a la presión. Dentro de los glucosaminoglucanos más importantes se encuentran el condroitin y dermatansulfato, el queratansulfato, la heparina y heparansulfato y el ácido hialurónico, que además de su función estructural participa en procesos como la reparación tisular y la lubricación articular. En este seminario conocimos algunos de los principales componentes moleculares de las células: el agua, los iones inorgánicos y biomoléculas como los carbohidratos. Comprender su estructura y comportamiento nos permite dar los primeros pasos para entender el funcionamiento celular. En el próximo encuentro seguiremos profundizando en otra biomolécula clave, los lípidos. Nos vemos allí para seguir aprendiendo juntos.